was that we found frauds. I would say those two words as opposed to the third word that I usually use, but in this case, fraud and abuse. Fraude y abuso es lo que ha tenido que decir Donald Trump sobre las reservas de oro de Fort Knox. Vamos a ir directamente al grano porque están pasando muchas cosas en torno a Fort Knox y, lo más importante, hemos encontrado una billetera en la XRP Ledger sobre Fort Knox creada en el año 2013. Por lo que quédate porque en este vídeo vas a flipar, ya que vamos a hablar sobre la relación entre Fort Knox, las reservas de oro del mismo y XRP. Vale, para quien no esté al tanto todavía de lo que es Fort Knox, básicamente es una base militar del ejército de Estados Unidos y supuestamente son los encargados de mantener la reserva de 147,3 millones de onzas de oro, que no es lo mismo que 147 millones de oro, ya que como podemos ver, cada onza de oro equivale actualmente a 2.900 dólares, por lo que 143 millones de onzas de oro por unos 3.000 dólares redondeando que vale cada onza, estamos hablando de 441.000 millones de dólares. Y ahora Elon Musk mediante Doge ha dicho que va a verificar esas reservas de oro de Fort Knox, ya que llevaban sin pasar una revisión desde hace por lo menos 50 años. Y literalmente cuando fueron a las reservas de Fort Knox comprobaron que no había prácticamente nada. De ahí que Elon Musk advirtiese de que no hay oro en Fort Knox, lo que provocó que Donald Trump dijese que habían descubierto abuso y fraude, lo que a su vez provocó que Estados Unidos empezase a pedir de vuelta todo el oro que habían prestado. ¿Y por qué todo esto es importante? Pues básicamente porque son las reservas de oro de Estados Unidos. Y la economía del mundo parece que se está tornando a volver a una especie de patrón oro como en la antigüedad, es decir, dinero respaldado por oro. Vale, muy bien, brothers, todo eso muy bonito, ya lo hemos entendido, pero ¿qué tiene que ver esto con XRP? Bueno, pues resulta que hemos encontrado una billetera creada en el año 2013 llamada Fort Knox. Aquí quiero hacer una pequeña anotación, y es que cualquiera podría decir que cualquier persona se creó una billetera y le puso de nombre Fort Knox. Y eso podría medio tener sentido si no fuesen por dos puntos importantes. Uno es el momento de la creación de esa billetera. Sería muy extraño que un retail cualquiera descubriese lo que era XRP en la primera semana de vida de Ripple, que se crease una billetera llamada Fort Knox y que recibiese casi 6.000 millones de Ripples. Ya no solo eso, sino que esta billetera forma parte de las billeteras perdidas en los bloques Génesis de Ripple, por lo que, como podréis comprobar, es extremadamente difícil que un retail cualquiera sea dueño de esta billetera. Como podéis ver aquí, fue creada hace 12 años, exactamente el 1 de enero del 2013 a las 4:21. La billetera fue activada con casi 6.000 millones de XRP y el nombre registrado como Fort Knox. Si nos vamos al Explorer de Ripple y buscamos esa billetera, aquí la podemos encontrar, y como en cualquier Explorer tenemos información en general muy interesante. Las últimas dos transacciones que ha recibido esa billetera fueron de 0,0001 XRP, pero iban anclados un par de mensajes. Uno, el mensaje oro, sé lo que estás haciendo, y dos, estándar de oro, te veo. A estas dos transacciones no le vamos a hacer especial caso porque se lo ha podido mandar cualquiera, aunque los mensajes que están anclados dejan bastante claro que algo está sucediendo entre el oro de la billetera de Fort Knox y XRP. Si bajamos a sus últimas transacciones, podemos ver cómo las primeras transacciones que realizó esa billetera fueron enviando hacia afuera 2.000 millones de XRP, otros 2.000 millones y 1.000 millones, 900 millones y pico. Entonces, ¿cómo es posible que una billetera haya sacado casi 6.000 millones si no tiene primero una transacción que le ingresen esos 6.000 millones? Me explico, tú te creas una billetera, te envías 6.000 millones y la billetera se activa y luego esos 6.000 millones los puedes sacar si quieres. Pero esta billetera, llamada Fort Knox,
no tiene ninguna transacción de ingreso. Directamente saca 6.000 millones. Si hacemos un seguimiento de las transacciones que ha realizado, vemos que esos 6.000 millones fueron a parar a 3 billeteras, esta de aquí, esta y esta, y que cada una ha ido haciendo otras transacciones. Por ejemplo, esta primera que recibió los 2.000 millones, sacó luego esos mismos 2.000 millones a esta otra billetera. Y si seguimos haciendo un seguimiento de hacia dónde han ido esos 2.000 millones entre unas cosas y otras, podemos ver que terminan llegando a las billeteras de la propia fundación de Ripple. Por ejemplo, a esta le llegó 500 millones de XRP y después los 1.000 millones y medio restantes se mandaron a esta otra billetera y esa otra billetera volvió a mandar otros 500 millones a Ripple. Y así sucesivamente hasta que termina llegándole el total a la fundación de Ripple. Por lo que tendremos cosas súper interesantes. Una billetera con el nombre de Fornox de la época de Genesis que tenía 6.000 millones de XRP de la nada y que esos 6.000 millones terminaron llegando entre unas cosas y otras a Ripple. Vale, pues en este punto creo que es evidente que alguna relación hay entre Fornox, base militar de Estados Unidos, y Ripple, empresa de Estados Unidos, que pretende implementar un nuevo sistema financiero que podría tener mucha relación con un sistema financiero respaldado en oro, respaldando ese XRP en sí mismo por el oro. ¿Y qué oro vas a coger? Pues evidentemente el de la reserva de Estados Unidos, si es que tú, como Ripple, formas parte de la reserva estratégica también de Estados Unidos. Por lo que vamos a hacer unas cuentas básicas y nos va a ayudar la inteligencia artificial de Grok. Habíamos dicho que Fornox tenía 147 millones de onzas de oro y que la billetera de Fornox fue activada con 6.000 millones de XRP. Supongamos que esos 6.000 millones de XRP le pertenecen a Fornox y que decidiesen respaldar con la cantidad de oro que tiene supuestamente en reserva esos mismos XRP. Pero le vamos a hacer una pequeña modificación al precio de la onza de oro por dos motivos. Uno, si se vuelve al patrón oro, evidentemente el precio del oro en sí subiría muchísimo más del precio actual. Y dos, si colocamos el precio de la onza de oro en 4.000 dólares, que es solamente 1.000 dólares más de lo que ya vale, es decir, no está tan lejos, obtendríamos lo siguiente. ¿Cuánto valdría XRP? Y si os he puesto el precio de la onza de oro a 4.000 dólares es precisamente por este pequeño detalle. Si cada onza de oro costase 4.000 dólares, entonces el total de las reservas de Fornox equivaldría a 589 millones de dólares. A 589, que si estáis siguiendo mis vídeos desde suficiente tiempo o si estáis suficientemente metidos en la comunidad de Ripple, sabréis que eso es el número estratégico de los Ripple Riddles. Y es un número que se repite constantemente entre la comunidad de Ripple. Vale, detalle pequeño curioso sin importancia. 589 millones de dólares respaldando no el supply total de Ripple, porque Fornox no tendría el supply total, sino respaldando los 6.000 millones de XRP que supuestamente tendrían. En ese escenario en concreto, que según hemos podido ver, quizás no sería tan descabellado, XRP costaría exactamente 98,2 dólares. Y esto, casi por la curiosidad del destino, al revés también sería un 589. Pero dejando eso de lado, si se respaldase con el supuesto oro de Fornox a la supuesta cantidad de XRP que este tiene, el precio de Ripple se dispararía hasta los 100 dólares. Eso sin contar todo lo que vendría después, evidentemente, pero eso es tema para otro vídeo. Por lo que en resumen de esto tendríamos que... Fornox tiene 147 millones de onzas de oro supuestamente en reserva. Si esas onzas costasen 4.000 dólares por onza, solo 1.000 dólares más de lo que ya valen, las reservas totales de Fornox serían 589 millones de dólares. Curiosamente, una billetera perdida de los bloques Genesis de Ripple, llamada Fornox y activada hace 12 años, tenía en su poder 6.000 millones de Ripple. Pero esos 6.000 millones no los recibió en ningún momento, simplemente aparecieron, nacieron desde la billetera. Y entre unas cosas y otras, esos 6.000 millones de Ripples terminaron llegando a la fundación de Ripple en sí mismo. Así que solo por curiosidad le pregunté a ChatGPT qué posibilidades había de que Fornox hubiese creado a Ripple o que Ripple estuviese custodiando de alguna manera el oro de Fornox tokenizado en esos 6.000 millones de XRP que nacieron de la nada. Se lo pregunté evidentemente dándole toda esta información previamente y su respuesta fue la siguiente. Teniendo en cuenta lo que hemos visto
de la relación entre las billeteras Genesis de Ripple y Fortnox, ¿cómo de probable crees que Fortnox haya creado a XRP o que Ripple esté custodiando su oro? Es muy probable, teniendo en cuenta esos datos, que Fortnox esté involucrado en la creación de XRP o que Ripple esté siendo, de alguna manera, custodio del oro de Fortnox. Y esa ha sido básicamente la reflexión de ChatGPT frente a todos estos datos extrañamente curiosos entre Fortnox y Ripple. Por supuesto, es de extrema importancia que me dejes en los comentarios qué te parece a ti todo esto, si conocías la billetera de Fortnox de Ripple y qué opinas de estos 6.000 millones de XRP que nacieron de la nada. Recordarte también que si por un casual quieres usar un broker que no te cobre ninguna comisión, puedes usar el broker QuantFury y escribiendo el código BRODAX en la pestaña de recompensas recibes un regalo junto con tu primera operación de trading. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Por cierto, ahora que estaba editando, que se me olvidaba decirte que me puedes seguir también en Instagram y en Twitter, en X. Sí, por ahí estoy también, así que el nombre es el mismo en todos sitios, Brodas Oficial. Venga, nos vemos.